la verdad yo no hablo de eso porque soy alérgica. Me da una reacción horrible y las piezas están completamente dañadas. No sé qué les enseña porque eso está desbaratado. Pero solo entré yo a preguntarle antes de la clase de ustedes si ya había desocupado o si no para pedir otra clase porque ya tenía que salir del aula que ella me cambió. Y allí fue que estaba todo contaminado, horrible. Y dejaré esto así. Hola. ¿Verdad? Ok. Bueno. Estos temas son como sencillos. Esto ya revisaron el de Hodgkin. Ya tienen más o menos idea. Sí, lo vemos una exposición, pero sí. A ver. Entonces, son un grupo de neoplasias linfoides que se diferencian del grupo de los no-Hodgkin por varios aspectos. Como por ejemplo que surgen en un único ganglio o cadena ganglionar y la diseminación lo hacen por continuidad, ¿no? A cadenas ganglionares adyacentes, a diferencia de los no-Hodgkin, como ya vamos a revisar. La edad media al diagnóstico es 32 años, entonces es el típico linfoma de pacientes jóvenes, ¿no? Cuando tenemos un paciente joven de unos 17, 19 años, con una adenopatía cervical unilateral, nuestro primer diferencial siempre será un linfoma de Hodgkin y de este grupo la variante esclerosis nodular. El primer cáncer humano tratado con éxito mediante radioquimio. De hecho, al día de hoy, por ejemplo, pacientes con VIH, a quienes la quimio les va a causar efectos colaterales bastante serios y tienen una enfermedad localizada confinada a una cadena ganglionar, a ellos se les ofrece y se benefician mucho más de solo radioterapia. Tiene algunas características morfológicas distintivas, como las famosas células de Rindenberg, ¿verdad? Las cuales tienen la capacidad de liberar factores que son los que van a inducir la acumulación y el reclutamiento de una celularidad variada, ¿no? Conformada por linfocitos, macrófagos, granulocitos, eosinófilos, que son bastante llamativos con un ganglio linfático, y este fondo inflamatorio va a constituir más del 90% de la celularidad tumoral. En él van a estar los distintos tipos de células, ¿no? Dependiendo del componente, más o menos es la clasificación, como ya vamos a ver. La gran mayoría de estas células de Rindenberg tienen un origen de centro germinal o post-centro germinal. En esta tabla tenemos la clasificación de Ann Arbor que nos sirve para estadiar clínicamente a los linfomas, ¿no? Entonces, en este esquema se ve de mejor manera. El estadio 1 hace referencia a una enfermedad localizada que compromete a un único ganglio o cadena ganglionar, como vemos aquí. El estadio 2, en cambio, constituye una enfermedad limitada a 2 o más regiones ganglionares, pero del mismo lado del diafragma, ¿no? En este caso por arriba del diafragma. En el estadio 3 la afectación es sobre y bajo del diafragma, y el estadio 4 ya corresponde a una enfermedad diseminada, ¿no? Un compromiso sistémico. En esta otra tabla tenemos diferencias entre el linfoma de Hodgkin y el no-Hodgkin. Como habíamos revisado, el linfoma de Hodgkin por lo general es localizado, ¿no? Confinado a un grupo ganglionar por lo más común es que sea a nivel cervical, mediastínico también, y paraórticos son frecuentes. Los no-Hodgkin tienen afectación multiganglionar y sobre todo hacia ganglios periféricos, ¿no? El de Hodgkin se disemina por contigüidad, el no-Hodgkin se disemina en cambio por
por donde pueda. El linfoma de no-Hodgkin tiene compromiso frecuente del anillo de Werther y los ganglios placentéricos, el de Hodgkin no. Y el no-Hodgkin tiene una presentación extraganglionar habitual, siendo rara esto en no-Hodgkin, en de Hodgkin. En esta tabla, en cambio, tenemos los subtipos del linfoma de Hodgkin, que son todos estos, siendo la variante o el subtipo de esclerosis nodular el más frecuente, ¿no? Y es muy común en adultos jóvenes, como les había mencionado. Es el de mejor pronóstico también. Esta otra variante, la de depresión linfocítica, es común en pacientes VIH, ¿no? Por lo general están ya en estadio avanzado al momento del diagnóstico. Y la variante de celularidad mixta afecta a pacientes más bien mayores. Ya hablando en lo que corresponde a la variante de esclerosis nodular, que representa la gran mayoría de los linfomas de Hodgkin clásico, es más común en países con un nivel socioeconómico alto, la incidencia es similar en hombres y mujeres, y la edad pico está entre los 15 a 34 años, como les decía, es un linfoma predominantemente de pacientes jóvenes. Clínicamente la mayoría están en estadio 2, en estadio 1 o 2. Los síntomas B los encontramos en un 40% de pacientes. ¿Se acuerdan cuáles eran los síntomas B? Que son no son específicos de este linfoma, ¿no? Pero cuando un paciente tiene fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, eso nos debería orientar hacia algún tipo de linfoma, ¿no? Los sitios de afectación más frecuentes, como les mencioné, son los ganglios cervicales, a nivel de mediastino también. Y miren que la médula ósea solamente se ve afectada en un 3% de casos. Esta variante, como les dije, tiene el mejor pronóstico en comparación con el resto de sus tipos. La enfermedad en estadio temprano tiene una supervivencia bastante buena, a los 5 años, mayor al 90%, y la enfermedad mediastínica masiva es un indicador de pronóstico adverso. Hay pacientes que realmente desarrollan una enfermedad voluminosa a nivel de mediastino y incluso a veces hace el síndrome de vena cava. Termina matando. Bueno, macroscópicamente son lesiones bastante llamativas. Claramente esto es patológico, ¿no? Desde el tamaño. A nadie se nos va a ocurrir que esto es normal. Ya corresponde a un verdadero conglomerado ganglionar, ¿no? Se unen varios ganglios, se empaquetan y forman esta especie de masas. Luego que la superficie de corte no es homogénea como un ganglio normal, sino que se forman estas áreas vagamente nodulares, ¿verdad? Parecería que forman nódulos, pero no los podemos distinguir tan bien. Y luego diferenciamos estas como hendiduras, fisuras o tabiques que son característicos de esta variante. En esta otra imagen se ve de mejor manera los tabiques, ¿no? Estas áreas blanquecinas que ustedes ven como fibrosas, eso histológicamente corresponde a los tabiques de tejido fibro conectivo. Miren que esos tabiques es como que delimitan, condicionan la formación de estas áreas como nodulares, ¿no? Eso macroscópicamente nos orienta un poco hacia esta variante, ¿no? La esclerosis nodular. Sí, pero no siempre. Miren, por ejemplo, hay veces que tenemos esta imagen y podría corresponder a cualquier tipo de linfoma o incluso podría ser un tumor de tejidos blandos. Eso no podemos estar seguros, ¿no? Solamente de que por el aspecto macroscópico esto es maligno, ¿no? Miren el tamaño, miren estas áreas como nodulares y luego nuevamente tenemos esas como hendiduras que finalmente son las que ayudan a formar estas áreas a manera
cantidad de nódulos. Parénquima hepático comprometido en su totalidad por estos múltiples nódulos que al corte lucen exactamente igual al parénquima esclénico que vimos en la clase pasada, linfoma folicular, en donde se afectaba igualito, ¿no? A manera de nódulos, que macroscópicamente podrían corresponder a cualquier otra patología. A nivel histológico vamos a observar una neoplasia de un patrón de crecimiento nodular, vagamente nodular, con estas bandas, estos tabiques de tejido fibroconectivo que rodean los nódulos, ¿no? La cápsula de este ganglio también nos llama la atención porque es bastante engrosada, ya no es delicada como un ganglio normal, sino que es bastante gruesa. Y luego vamos a encontrar una cantidad variable en ese fondo inflamatorio mixto, dependiendo de la variante histológica. Estas células, ¿no? Salpicadas por ahí, hay veces que son muy poquitas y realmente se nos pone difícil el diagnóstico. Entonces en esta imagen a bajo aumento podemos distinguir en primer lugar, miren el grosor de la cápsula, ¿no? Está bastante gruesa, engrosada. Esto ya no nos empieza a gustar. Luego que si ponemos atención se van formando estas áreas como nodulares, ¿no? Y también vemos estas áreas como más claras, aquí no está tan bien visible la fibrosis. Pero en esta otra imagen sí podemos ver de mejor manera la fibrosis, que son todas estas áreas rosadas, eosinófilas, que miren cómo van delimitando las áreas nodulares, ¿no? De ahí el nombre, esclerosis nodular de esta variante. A mayor aumento podemos ver nuevamente las áreas nodulares rodeadas de los tabiques de tejido fibroso denso, ¿verdad? Nuevamente, áreas vagamente nodulares rodeadas de estos tabiques de tejido fibroconectivo denso. La fibrosis, eso nos debería orientar un poco, ¿no? Y luego, cuando observamos el interior de estos nódulos, estas áreas más pobladas, más basófilas, vamos a buscar las células características, ¿no? Como estas, que son bi o multilobuladas, no son binucleadas o multinucleadas, son bi o multilobuladas, no es un único núcleo, pero se forman lobulaciones. Entonces, esta célula que es bilobulada, que tiene nucleolos rojizos, prominentes y que se parece a un ojo de búho, es la famosa célula de Rib-Sternberg. Esta otra célula que parecería, es lo mismo, pero es como que tuviera solo un ojo, no es lobulada, es mononuclear. ¿Cuál es? La de Hodgkin, ¿no? O célula H también le llaman, ¿no? Y el fondo en este caso es de linfocitos, ¿no? Linfocitos histocitos. Aquí se ve de mejor manera a las células de Rib-Sternberg. Son súper características, no hay nada de lo que hemos revisado hasta aquí que se les parezca. Y nada más añadir que miren que el citoplasma es como que se retrae y rodea al núcleo, ¿no? Eso es típico de estas células. Por aquí hay más. Acá tendríamos una célula H, ¿no? Probablemente acá también. Y el fondo inflamatorio. A mayor aumento, una célula bilobulada con nucleolos rojizos prominentes, el citoplasma retraído hacia el núcleo y el fondo inflamatorio. Células H, ¿no? De Hodgkin. Por acá también, acá hay otra, y en un fondo inflamatorio. Estas otras células son las lacunares, que parecería que el núcleo está flotando, ¿no? Y que no tuvieran citoplasma, pero lo que sucede es que durante la fijación de esta muestra, ese citoplasma sufre un artefacto y parecería que se pierde, ¿no?
Por eso la forma de estas células y el nombre, ¿no? De células lacunares, porque parece que el núcleo queda flotando allí en una laguna. ¿Con qué células podríamos confundirla? De lo que hemos revisado hasta aquí. Con las H. ¿A qué se les puede parecer? ¿Perdón? Se pueden confundir con los cuerpos tingibles que vimos en la clase pasada. Los macrófagos, cuerpos tingibles, que están en la zona oscura, ¿verdad? Se parecen bastante. Y luego el fondo inflamatorio, que es exuberante. A mayor aumento tenemos células lacunares, miren cómo parece que estaban allí flotando los núcleos, y el fondo inflamatorio mixto. Estas otras células son las momificadas, que son cualquier tipo de las células que hemos revisado, pero que han ido a necrosis o degeneración, entonces es como que se encogen, se van, no sé si calcificando, pero se ven así como más oscuras, ¿no? Encogidas. Son las células momificadas. No siempre las vemos. Aquí parecería que habría una célula de Rinstein, así cortada tangencialmente. ¿Esta cuál sería? Porque, sí. En cuanto al inmunofenotipo, estas células muestran positividad para CD15 y más frecuentemente para CD30. En realidad es así como nosotros firmamos el diagnóstico, ¿no? Comprobando con la positividad para CD15 o CD30 o ambos en inmunohistoquímica. La positividad de todas estas células que hemos revisado, como vemos en esta imagen, en donde las células de Rindensternberg o las H de Hodgkin marcan positivo, que se ve así, con esta tinción marrón o naranja, y que tienen un punto para nuclear, ¿no? Miren cómo se remarca ese punto para nuclear. Es así como establecemos el diagnóstico de certeza, ¿no? Confirmando con inmunohistoquímica mediante la positividad para CD15 o CD30 o ambos de estas células tumorales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con la clínica nos guiamos, ¿no? La típica historia es lo que les digo: un paciente joven con adenopatía cervical unilateral, y a la histología las características que hemos revisado. La variante de celularidad mixta es de pacientes como que más mayores, constituyen un porcentaje menor, son el segundo tipo más frecuente, y estas células de Rindensternberg en esta variante están infectadas en su gran mayoría por el virus de Epstein-Barr. De ahí es que son como más agresivos estos linfomas. Es como que lo mismo que la variante esclerosis nodular, pero no vemos la fibrosis ni esa formación de nódulos, sino que las células tumorales están suspendidas en el fondo inflamatorio mixto, ¿no? Pero sin la esclerosis y sin las nodulaciones. Por eso se llama celularidad mixta. Le quitamos los otros dos componentes, entonces solo queda el fondo inflamatorio y las células tumorales, ¿sí? Esos son los dos subtipos más frecuentes. ¿Alguna pregunta? No, sí se entendió. Ya. Vamos a revisar el difuso de células B grandes, que es súper sencillo a nivel histológico, ¿no? Porque lo único que tienen que aprender es a comparar con el tamaño de un linfocito normal. Este se da por... ¿Qué cosa? yo lo supuse, no me acuerdo. Era por mutación del MIS. ¿Cómo se llama? En MIG. MIG y BCL2, el de aquí. BCL2, sí. Sí. El MIG es que regulaba la eliminación de células anormales. Ajá. Y es por eso que este
este linfoma es muy agresivo, Muy porque al agresivo. haber una mutación no hay quien regule eso Y a veces le dan medicación por al donde, crecimiento. por donde les da la gana. Lamentablemente es el linfoma no Hodgkin más común en adultos, es muy agresivo, tiene un ligero predominio masculino, tiene afectación también ganglionar y extraganglionar en un buen porcentaje de pacientes, por lo que mencionaba su compañero. Un 40% son puramente extraganglionar y el tracto gastrointestinal es el sitio más frecuente. Yo conocí el caso de una paciente joven de 54 años que llegó a la emergencia con un síndrome de obstrucción pilórica y fue un linfoma difuso de células B grandes que obstruía toda la cámara gástrica, duodeno. Ella falleció como a la semana. Afectación ósea en un 16% de pacientes. Pueden surgir de nuevo o por transformación de un linfoma de bajo grado, lo que les decía en la clase pasada con respecto al linfoma folicular, ¿no? Que con el tiempo pueden progresar, lo que se denomina la transformación progresiva de los centros germinales en ese caso, y evolucionar a un linfoma de mayor grado, como el B, el de células B grandes o el de Hodgkin, ¿no? Clínicamente, lo típico es que sean masas que incrementan de tamaño rápidamente, la gran mayoría miden al menos 5 centímetros, los síntomas B hasta en un tercio de pacientes son inespecíficos, pero nos orientan hacia al hecho de que debemos descartar un linfoma en ese paciente. Algunos cursan asintomáticos y nuevamente puede representar la transformación de un linfoma de células B de bajo grado, no como el folicular, de la zona marginal, que es menos frecuente, una LLC, un linfoma linfocítico pequeño. El diagnóstico mediante la morfología en hematoxilina y eosina, el inmunofenotipo con las pruebas de inmunohistoquímica y con citogenética. Tratamiento que se les ofrece es esta terapia denominada Rechov. Lamentablemente luego la mayoría de pacientes luego de algunos esquemas dejan de responder. Tenemos un parénquima renal reemplazado casi en su totalidad por esta masa blanquecina que macroscópicamente podría ser cualquier neoplasia, ¿no? El parénquima indemne queda únicamente hacia la periferia, que es esto como más pardo, ¿no? Intestino delgado, comprometido por un linfoma difuso de células B grandes, como les decía, lo típico es que causen obstrucción, como a este nivel, que casi obstruye por completo la luz, ¿no? La recepción es para eso, para mejorar los síntomas obstructivos, porque no es curativo, ¿no? Parénquima esplénico, ocupado por estos múltiples nódulos, ¿verdad? Pues se parece muchísimo a lo que vimos en el linfoma difuso, en el linfoma de Hodgkin y en el linfoma folicular. A nivel histológico es súper sencillo, solo tenemos que recordar la histología normal del ganglio y poder determinar que la arquitectura está completamente distorsionada porque hay una infiltración difusa, sólida en sábanas de estas células B que son grandes y podemos estar seguros de que son grandes porque las comparamos con el núcleo de un histiocyto y deberían ser igual, al menos el mismo tamaño del núcleo de un histiocyto, pero es más fácil si las comparamos con el tamaño de los núcleos de linfocitos normales, de los pequeños que siempre quedan por allí remanentes. Entonces, si el núcleo de esa célula mide más de 2 veces el núcleo de un linfocito normal, podemos estar seguros de que esa es una célula grande, de allí su nombre, ¿no? Y hay algunas variantes morfológicas, como la inmunoblástica, en donde vamos, aparte de que tenemos una célula grande, vamos a visualizar que tiene un solo nucleolo y de ubicación central.
La variante centroblástica, en cambio, tiene centroblastos, de células tipo centroblastos, que igual son de núcleos grandes, pero tienen de 2 a 4 nucleolos por lo general, y por lo general están hacia la periferia. Y esta variante anaplásica es menos frecuente, son núcleos anaplásicos, como su nombre lo indica, y es muy agresiva, ¿no? Se puede confundir con un linfoma anaplásico de células grandes. Entonces aquí tenemos esta imagen en donde no distinguimos para nada la arquitectura normal de un ganglio, ¿no? En su lugar vemos este montón de células que han proliferado de manera difusa, y a este aumento ya las podemos comparar con los linfocitos normales, permanentes, como por ejemplo este. Claramente estos núcleos son al menos 2 veces el tamaño del núcleo de los linfocitos normales. Entonces podemos decir que estas células son grandes. Linfocito normal, comparen con estos núcleos. Obviamente aquí entran siquiera unos 6 núcleos de un linfocito normal. Entonces, esta célula, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Centroblasto, inmunoblasto. Centroblasto, ¿no? Esta otra. Inmunoblasto, miren, tiene un nucleolo y en el centro, ¿sí? Centroblasto, varios nucleolos, algunos en la periferia. Inmunoblasto, uno solo y en el centro. ¿Esta cuál sería? Inmuno, ahí tiene un solo nucleolo. Me pareció ver algo. Ajá, esta. Eso sí. Centroblasto, ¿no? ¿Qué parte miren las mitosis? ¿Y la que falta? ¿Cuál? Había una que faltaba, la anaplásica. La anaplásica es una variante rara, es agresiva y da problema, pero por lo general las variantes que encontramos son o inmunoblástica o centroblástica, que no tienen indicación clínica, pero que las documentamos. Inmunoblastos, nucleolos únicos, rojizos, centrales, ¿no? Que son los que predominan en esta imagen. Nos queda clarísimo que son células grandes, ¿verdad? Ya casi no hay linfocitos normales. En esta otra imagen, en cambio, predominan los centroblastos, varios nucleolos y algunos en la periferia. Súper sencillo, porque esto no se parece para nada a ganglio normal, ¿verdad? La típica historia es un viejito de 70 años que tiene linfadenopatías generalizadas de poco tiempo de evolución. Entonces, en ese contexto, nuestro primer diferencial siempre será este, porque es el más común, obviamente. Linfocitos normales comparamos con los núcleos de estas células de aquí y podemos estar seguros de que son células grandes, ¿no? Luego pasamos a evaluar si tienen nucleolos y cuántos y en todo. Miren las mitosis, son un montón, es un crecimiento descontrolado. En cuanto al inmunofenotipo, obviamente expresan marcadores de positividad para marcadores de células B, como el CD20, CD79A, y luego tenemos que desarrollar el denominado algoritmo de Hans para la subtipificación del origen celular, ¿no? Entonces hacemos estas tinciones de CD10, BCL6, 1, y dependiendo de la positividad o no, clasificamos a este linfoma o determinamos origen, ¿no? En centro germinal o no centro germinal. Y lo otro es que evaluamos la doble expresión, ¿no? De BCL2 y MYC1. Esto lo hacemos porque cuando son doble expresores, ¿no? Es decir, marcan para BCL2 y MYC,
hay mayor asociación con recaída a nivel del sistema nervioso central y sobre todo la sobrevida es menor. Entonces los clínicos sabrán cuando hay esa doble expresión que el paciente va a tener un peor pronóstico que el resto, que de por sí tienen mal pronóstico todos. Son negativos para CD3, ciclina D1. CD3 es un marcador de células tema y ciclina D1 lo mencionan porque la positividad es típica del linfoma de células del manto, que también puede hacer un patrón nodular, difuso, entonces a veces lo incluimos en nuestro diferencial. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto yo creo que es súper sencillo, solo tienen que aprenderse la histología normal y comparar con el ciclo de un linfocito normal. Permiso, doctora, ¿puedo pasar? Adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Hola. Ya, y ahora vamos a ver mieloma múltiple. ¿Mieloma ya vieron? No. Me imagino que van a ver la siguiente clase. Esto también es sencillo, ¿no? Porque el diagnóstico es integrado con la clínica y con estudios de laboratorio de los pacientes. Es una neoplasia multifocal de células plasmáticas que tiene un origen a nivel de médula ósea y se relaciona con esta proteína M, ¿no? Que los clínicos la determinan tanto en suero como en orina. Más evidencia de daño orgánico relacionado a ese incremento de la cantidad de células plasmáticas. Predomina en pacientes de más o menos 70 años de edad. En nuestro medio sí lo vemos con relativa frecuencia en pacientes más jóvenes, como de 50 años. Cuanto a la etiología, aún no está bien establecido, pero lo que sí se sabe es que casi todos los casos se asocian, parece que se originan de esta gammopatía monoclonal de significado indeterminado, MAGUS, con sus siglas en inglés, y clínicamente los pacientes tienen enfermedad ósea, eso es lo típico, un paciente que se fractura, se cayó, se resbaló, lo empujaron y resulta que tiene una fractura, va a la emergencia y bueno, por ahí empieza la evaluación y se evidencian lesiones osteolíticas, sobre todo lo más frecuentes a nivel de vértebras torácicas, pero también en costillas. Yo lo vi en el húmero de un paciente. Estos pacientes también tienen daño renal, elevación de creatinina, hipercalcemia, hipoalbuminemia, infecciones porque obviamente tienen menor capacidad de producir inmunoglobulinas. La anemia es por el daño médula ósea y también por el daño renal. Y la afectación extramedular generalmente se asocia con enfermedad avanzada. A algunos les va bien durante algunos años, pero finalmente igual, todos terminan muriendo de esto. El diagnóstico se lo establece mediante la comprobación en médula ósea, en biopsia de médula ósea, de al menos 10% de células plasmáticas clonales. Y aquí lo que tienen que saber es que normalmente en una médula ósea no deben haber más allá del 3% de células plasmáticas. Entonces, al existir un 10%, eso es claramente patológico, ¿no? Y luego debemos hacer inmunotinciones para CD38 o CD138, que son marcadores de células plasmáticas, y además debemos establecer clonalidad, es decir, inmunohistoquímica para cadenas ligeras de kappa y lambda, porque las células plasmáticas normales son policlonales, es decir, expresan kappa y lambda, pero las patológicas, las del mieloma, tienen restricción de cadena, que quiere decir que expresan solo kappa o solo lambda. De esa manera, nosotros sugerimos el diagnóstico del mieloma múltiple mediante biopsia, ¿no? Pero además, los clínicos deben reunir el resto de criterios, ¿no? Que
Por lo general a nosotros nos viene orientado el diagnóstico, ya sospechas de un mieloma por toda la clínica, los resultados del laboratorio, por las lesiones estas en huesos múltiples que tienen los pacientes. Y además hay daño de órganos terminales, ¿no? Que esta mnemotecnia está en inglés, ¿verdad? Entonces los pacientes tienen hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones osteolíticas, ¿no? Más la determinación de proteína M en suero y en orina. Como les decía, por lo general, o yo diría que en general son incurables y a nivel macroscópico lo típico que vamos a ver es una médula ósea, un cilindro de médula ósea que ya no es duro como los típicos, sino que son reblandecidos. Parecería que estamos tocando una carne de pescado porque son brillantes, parecería que tienen como burbujitas o algo así, sobre todo la textura, la consistencia es muy blanda. Desde la macro nosotros sabemos que definitivamente ese cilindro de médula ósea no es normal. Hay algunos que ni siquiera necesitan someterse a descalcificación de lo tan reblandecido que está el tejido. Lesiones en sacabocados que son típicas de mieloma, pero no exclusivas, ¿no? Por ejemplo, la histiocytosis de células de Langerhans también puede darnos esta imagen radiológica. A la histología, como les decía, vamos a determinar con estas tinciones, CD138 o CD38, al menos 10% de células plasmáticas que se disponen en pequeños agregados o en nódulos o a veces hacen sábanas cuando son demasiadas, y tinciones para capa y lambda, ¿no? Este es un corte de médula ósea. Si prestan atención van a poder ver que casi todas las células corresponden a células plasmáticas, ¿no? Son estas que tienen el núcleo excéntrico y el citoplasma eosinófilo, y son la mayoría, la verdad. A mayor aumento de esta imagen podemos ver que estas células plasmáticas tienen atipia nuclear, ¿no? Pero de todas maneras podemos ver el núcleo excéntrico y el citoplasma eosinófilo, pero aquí hay algunas más normalitas que han quedado remanentes, pero la gran mayoría ya tienen una atipia nuclear evidente. A mayor aumento, células plasmáticas con atipia nuclear, son prácticamente todas también, y en realidad el diagnóstico lo establecemos con inmunohistoquímica, ¿no? En este caso una tinción para CD138, y miren cómo la positividad es difusa, lo cual quiere decir que esta médula presenta células plasmáticas en un 95% en esta imagen. Entonces esto claramente es anormal, es orientativo hacia mieloma múltiple. ¿Alguna pregunta? Como les decía, el diagnóstico aquí por lo general nos viene orientado y en realidad nos ayudamos con inmunohistoquímica, pero a nivel de hematoxilina y eosina ya podemos determinar el incremento de células plasmáticas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí se entiende esa parte? La siguiente clase ya terminamos, ¿no? Vamos a ver médula ósea y vamos terminando esta parte y luego vemos tejidos blandos, que son algunas patologías, y se acaba patología. ¿Con tejidos blandos se acaba? Claro, vamos a ver osteosarcoma, leiomioma, leiomyosarcoma, rhabdomyosarcoma, glóbulos de piel, melanoma vasocelular, dermatofibroma, y creo que algunas cosas. A ver, vamos a trabajar. Ya. Ustedes, chicos.
Ya. Ay,